Tenemos la participación del doctor Alejandro Miranda, del cual me voy a permitir leer algún fragmento breve de su currículum. Es doctor en psicología, obteniendo mención honorífica con énfasis en educación por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de carrera adscrito al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Iztacala de la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala de la Nacional Autónoma de México. Algunas otras funciones en las que se ha desempeñado como responsable de Oficina de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la misma, dependencia de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Iztacala. Responsable de Educación en Línea en el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigación Económicas de la UNAM, subdirector de Desarrollo Académico a Distancia en el Centro de Alta Tecnología para la Educación a Distancia, Tlaxcala, perteneciente a la UNAM, así como responsable de Evaluación Académica en la FES Iztacala de la misma casa de estudios. Cuenta con 49 publicaciones de artículo en extenso, 2 libros, 2 capítulos de libro, 49 ponencias por invitación en México, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezuela y España, 79 ponencias por dictamen y 27 asistencias como participante en congresos en temas relacionados con la evaluación y tecnologías educativas. Y en esta ocasión nos va a acompañar con una ponencia titulada Las otras universidades, o EduPunk, mejor conocido en el medio. Alejandro, pues es tuyo el auditorio. Muchas gracias. Uno es, gracias por recibirme, ¿no? Estoy muy contento de dar estos temas, que casualmente nunca o casi nunca se los doy a editores. En general, aunque no lo crean, se los doy a comunidades de practicantes de software libre. Ver estos temas están hechos para la gente que estudio, ¿no? Ese es mi objeto de estudio. El tema académico es las otras universidades, el fenómeno de las unidades virtuales de aprendizaje. De hecho, lo pueden leer, ¿no? Recién se publicó el año pasado en Anulis, en un articulito que de manera formal aborda el tema. Y acaba, ya verán que mi estilo es mucho más informal, ¿no? De hecho, a mí me gusta más el concepto de EduPunk porque delimita con toda claridad de qué les voy a hablar, ¿no? O sea, de cuál es la población a qué se dedica, ¿no? Antes de seguir comenzando, me gustaría saber, ¿hay gente de matemáticas, informática, física, química o algo así? Ustedes dos no cuentan. Los demás son gente dedicada a la pedagogía, psicología, filosofía, sociología o esas cosas. Para saber en qué modo discursivo nos vamos a aprender. Entonces, la primera es explicar el concepto de EduPunk, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Bueno, les doy contexto. Desde hace algunos años, ¿no? Se puso de moda, como se ha puesto de moda otros temas en la educación, la respuesta punk al educativo. ¿Cuál es el centro de la cultura punk? El hágalo usted mismo, ¿no? Es decir, un verdadero punk no es el que es, digamos, Alejandro en versión punk, ¿no? Sería, digamos, sus hijos. Eso es en realidad un punk. Un punk es el que uno no usa marcas, ¿no? Confecciona su propia ropa, confecciona su propia cultura, ¿no? Es decir, hace cada uno de los materiales que usa. Y eso, hablando de empoderamiento, ha estado sucediendo en la educación. Cuando se hablaba en las dos ponencias anteriores sobre quién tiene dominio de las cosas, ¿no? En realidad hay un grupo de consorcios de universidades que nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Pero hay la respuesta muy tenue, si quieren, de algunas personas que trabajamos en universidades y que nos ponemos de respondones, ¿no? Que nos ponemos simplemente a ir reaccionando a estas políticas educativas y decidimos emprender cosas. Y les voy a platicar un poco. Primero vamos a hacer un análisis, ¿no? De cuál es el contexto en el que surge, y después les voy a platicar un solo caso, ¿no? El caso de una comunidad de 31,000 personas, ¿no? Que analizamos por cerca de 6 años, ¿no? Sobre su actividad en Internet, una comunidad de educadores que promovía el software libre y que terminó promoviendo la educación, el software y la cultura libre. Ya les seguiré dando el contexto de cómo fue sucediendo. Esta ponencia la hice sobre 2 ponencias, porque la fui modificando mientras iba escuchando las conferencias, ¿no? Si tienen algunos de lazos, es literal que fusioné en 2 momentos, ¿no? En 2 momentos, 2 conferencias, porque creo que viene bien, ¿no? Para ir marcando lo que se habló por la mañana. La primera es, bueno, toda la ponencia, al menos en mi caso, es una obra derivada, ¿no? Esta primera idea en realidad no es mía,
se la apropié a Alejandro Pizán de hace muchos años, donde él decía que en tecnología educativa estamos como en Alicia a través del espejo, ¿no? Yo seguiría leyendo lo que hay ahí en el fondo, ¿no? Es básicamente estar corriendo para estar en el mismo lugar. Cuando la doctora Ayol hablaba de los celulares, ¿no? Yo recuerdo mucho la visita de hace 15 años, ¿no? De un tal Pérez, ¿no? No sabe quién lo conoce, ¿no? Pero él hablaba, por ejemplo, de los accesos móviles, ¿no? Los dispositivos móviles en la educación a distancia. Y yo me preguntaba, diciendo, tan lejano que era en ese entonces para mí, ¿no? Diciendo, bueno, ¿quién lo va a usar, no? Hoy en día sigue habiendo la misma pregunta, ¿quién lo va a usar? Y es esta ansiedad que tenemos los educadores, ¿no? De estar corriendo para hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo hasta antes de la aparición de los dispositivos electrónicos. Enseñar o aprender, dependiendo de dónde esté el énfasis. Entonces, como ya lo habrán leído, ¿no? Pues bueno, pues, la verdad es que estamos en un país bastante lento, ¿no? Porque pues, en el país de las maravillas se tiene que estar corriendo para permanecer en el mismo lugar. Y entonces eso me ha hecho ser muy crítico de la tecnología y como verán he tenido la fortuna de estar en puestos de toma de decisión dentro de la universidad, ¿no? Y cada vez que llega alguien, ¿no? con cuentas de vidrio, ¿no? Lo que hago yo es preguntarme si vale la pena el esfuerzo, ¿no? Para la ganancia. Es decir, ¿qué gano yo al incluir esa tecnología en el contexto educativo? Si la ganancia es igual a lo que tenemos, no vale la pena. Bueno, si hay ganancia, ¿de qué magnitud, no? Es decir, lo primero que yo les invito, ¿no? Si no me pongan esa cara, ¿no? O sea, sí soy un tecnólogo, ¿no? De hecho, vivo de tecnología, quiero alrededor de ella, y sin embargo, mi primera recomendación es no adopten todo, ¿no? Lo primero es que hay que reflexionar sobre el acto educativo y ponerlo en el centro. Lo importante es el aprendizaje, lo importante es la educación, ¿no? Y ya después vienen los arreglos tecnológicos. Además, acuérdense que todo es tecnología, ¿no? La escritura, el pensamiento, ¿no? Cualquier dispositivo para escribir es tecnología. O sea, ahí está Vygotsky viviendo entre nosotros, ¿no? Recordarnos claramente, ¿no? Que todo es mediación tecnológica. Entonces, les pido simplemente prudencia, ¿no? Al andarse apropiando este tipo de tecnologías. Entonces, lo que tenemos es el binomio entre enseñar y aprender, ¿no? Esto se parece un poco a las clases de psicología educativa que doy en la licenciatura, ¿no? Pero dicen, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo educativo y un pedagogo? Bueno, el énfasis está en los objetos de estudio. Por un lado tenemos la enseñanza y por otro lado tenemos el aprendizaje. Y yo siempre les bromeo, ¿no? Que los psicólogos, como en realidad nos interesa el aprendizaje, ¿no? Pues abarcamos la enseñanza, pero también abarcamos otros contextos donde no hay enseñanza. Es decir, el aprendizaje es más grande que la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahora le sumamos otra cosa, que es aprender o enseñar, pero con la internet. Y dice, hijo, esto se está complicando en vez de clarificarlo, ¿no? Porque pues, cuando llevamos ganando competencias y claridad sobre el fenómeno, nos agregan otro medio, ¿no? Que crea contextos no existentes y comienza a complicarse de nuevo nuestra existencia. Y bueno, se crea esta noción de voy a navegar a la estructura horizontal, ¿no? La famosa web 1 y la web 2.0, de la cual yo soy firme detractor, ¿no? Porque en realidad yo quiero que siga existiendo el mismo contexto de creación, ¿no? Nada más que han cambiado los dispositivos mediacionales, ¿no? Pero hoy en fuera sigue habiendo una pirámide donde poquitos crean, ¿no? Y muchos lo usan. Ojo, y eso no está mal, ¿eh? De hecho es la normalidad. Y no, así es esto. Una curvita, ¿no? Entonces poquitos desarrollan contenidos, poquitos los producen, poquitos los piensan y el resto se beneficia. Y eso está muy bien, ¿no? Nosotros hemos generado civilización a partir de la idea de poquitos. O sea, muy pocos hacen mucho por el resto. Y eso es el Internet en realidad, ¿no? Bueno, entonces el primer centro es pues, la enseñanza, ¿no? Y uno asocia totalmente la enseñanza a la escuela. Y mi experiencia con la escuela pues fue triste, ¿no? O sea, cuando yo pienso en la escuela, sí pienso en esto, ¿no? O sea, pienso en o sea, ¿qué es la paradoja, no? Yo odiaba ir a la escuela. Y sin embargo, trabajo en una universidad y soy feliz en ella, ¿no? O sea, algo cambió en mi conceptualización, ¿no? Pero cuando yo pensaba, por ejemplo, en la secundaria, pensaba en un ámbito carcelario, ¿no? De hecho, los papás, ¿no? Juzgan las escuelas secundarias, pues dependiendo del tamaño de la barra que tiene la escuela, ¿no? Porque así no se salen los chicos, ¿no? Es decir, básicamente es un confinamiento, ¿no? Y nosotros no amamos la escuela, ¿no? Y tiene que ver con que la escuela empatiza, digamos, pues el conocimiento, particularmente este que le llaman memorístico, ¿no? O sea,
todo conocimiento y aprendizaje pues, es memorístico, radica en memoria, ¿no? Lo que pasa es que no está bien conectado con los conocimientos previos, ¿no? Ya se acordarán de Austin. Y bueno, lo que nos decían nuestros colegas expertos, ¿no? Mis profesores, ¿no? Nos decían que pues, había un triángulo didáctico o un triángulo educativo, ¿no? Y que teníamos que atender al profesor, al contenido y al estudiante, ¿no? Y que bueno, eso nos permitía generar secuencias didácticas. Y que mientras que uno tenga un objetivo instruccional, uno puede generar pues, una secuencia para enseñar. ¿Quién sabe si para aprender? Pero para enseñar, sí. Inclusive yo bromeo, ¿no? Porque yo les digo a mis estudiantes que si alguien llega y dice, oye, ¿me ayudas a desarrollar un curso? Que digan que sí. Y que inmediatamente lo que hagan es abra su celular, su tableta, su computadora y busque diseño e instrucción. Y lo que van a encontrar son recetas metodológicas muy claras y muy simples para generar contenidos. De hecho es maravilloso porque es básicamente Skinner viviendo entre nosotros, ¿no? O sea, el diseño instruccional es esta máquina de enseñanza, ¿no? Para quien ha tenido la oportunidad de verla físicamente en unas cosas maravillosas, ¿no? Es básicamente eso. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Que el Internet nos agregó un segundo componente, que es la comunidad. Anteriormente, quienes hacíamos educación a distancia, bueno, mis profesores, ¿no? A mí no me tocó esa época, pero digamos, platicaban pues, de manera amorosa de cómo tenían que usar el teléfono, el fax, ¿no? Bueno, lo que hizo el Internet fue agregarnos el componente de la comunidad, ¿no? Y del soporte entre pares. Y eso hizo que explotara, digamos, pues todas las apuestas de la psicología cultural, ¿no? O sea, nos dijeron que hay unos expertos, unos novatos, y que en teoría es posible ponerlos en el mismo lugar para que se den apoyo mutuo. Algo está pasando que lo estamos haciendo mal, ¿no? Porque en realidad todas las analogías que hemos ido creando pues son como los picos y alas para volar. Y esta tampoco es una analogía mía. Esta la me he prestado de Alberto Cañas, ¿no? En otra conferencia, donde él decía que uno de los problemas centrales del educativo es que cuando nosotros creamos nuestros espacios y nuestras analogías, lo que hacemos, ¿no? Es simplemente tomar prestado de otro lugar, por ejemplo, la analogía áulica y llevarla al entorno virtual, ¿no? Moodle es un buen ejemplo de eso, ¿no? O sea, Moodle es un buen espacio áulico, ¿no? De hecho, tiene eso, tiene aulas. Lo que se les olvidó ponerle a Moodle fueron los pasillos, ¿no? Los espacios verdes, ¿no? Y los espacios de conversación. Y por eso es que tenemos tan poca retención en línea, porque les pusimos salones, pero paradójicamente no hay espacios donde la gente converse, por ejemplo. Disciplinarmente, como ustedes lo hacen al término de esta conferencia, ¿no? Si, híjole, qué mal estaba la conferencia, ¿no? Entonces empiezan a decir que no están a favor, están en contra, pero están generando un discurso disciplinar. Y están al final trabajando en su identidad como futuros expertos, digamos, en tecnología educativa. Eso es lo que se nos olvidó. Y ahí yo sí me siento culpable porque pues yo con mi granito de arena aporté, digamos, a esta analogía del aula, ¿no? Nada más que 20 años después uno dice, híjole, pues se vale equivocarse. Entonces ahora ya la gran mayoría nos arrepentimos de haber creado estos espacios áulicos, ¿no? Creo que son necesarios, ¿no? Aunque la conferencia no es para eso, pero el punto es que hoy sabemos que se puede volar sin picos y alas, ¿no? Vemos esos aviones, ¿no? Y como ya comprendemos el fenómeno físico de la resistencia del aire, nos dicen, pues esa mole de metal se puede elevar. Pero en la educación todavía no llegamos a ese punto. No hemos entendido cuál es el fenómeno, ¿no? Que hace que una cosa aparentemente tan pesada, ¿no? Logre simplemente desprenderse. Y ese es parte de nuestro trabajo, es decir, no vengo a darles una solución, por el contrario, vengo a complicar. Y entonces, ahora sí hablar de cosas que se me hacen más interesantes, que es el aprender, ¿no? Y para eso me voy a robar otras ideas de otros autores, ¿no? Esta me encanta porque es una idea bastante vieja de John Seeley Brown, ¿no? Lo primero que nos dice, ¿no? Es que la inteligencia se distribuye entre lo tácito y lo implícito, entre el individuo y el grupo, ¿no? Después se le ponen otros descriptores como las múltiples inteligentes, ¿no? Como la apuesta de Pierre Levy, es decir, pero básicamente yo lo conocí en sus orígenes como inteligencia distribuida. También tiene que ver con mi sesgo disciplinar. Yo soy psicólogo, la inteligencia es otro de los objetos definidos de la psicología. Luego lo que también nos dice es que el conocimiento pues, es como un témpano de hielo, en donde solamente una parte, la parte que se puede ver, es la que sucede en el salón de clases, por ejemplo, pero hay una parte que está debajo del aula, que además es la más grande, y que es imposible de visualizar,
que se aprende a partir de la acción. Es decir, se aprende a partir del modelamiento y de pertenecer a un grupo. Y entonces es cuando yo malamente comienzo a vincularme con las comunidades de software libre. Esta es una foto que a mí me gusta mucho, ¿no? De la Debian Conference en el 2006, ¿no? Imagínense 400 hackers, ¿no? Reunidos en Huastepec, en el estado de Morelos, digamos porque tenían su conferencia anual. Y es muy interesante porque estas personas se dedican, la mayoría de ellos, a donar su tiempo para crear un sistema operativo para que Alejandro pueda dar una conferencia libre de toda culpa, ¿no? Y poder decir que es un sistema operativo libre, ¿no? Que no lo espía, que además es gratuito, ¿no? En fin, o sea, que tiene una serie de elementos que Alejandro lo hace sentir bien, ¿no? Y que también le permite hablar de comunidades de práctica. Estas personas son los verdaderos nativos digitales. Por ejemplo, yo no me siento un migrante digital, ¿no? Yo he ayudado, ¿no? Junto con estas personas a ir construyendo lo que hoy es el hábitat del resto del mundo, que es la Internet. Es decir, ¿cómo nos van a decir que somos migrantes, ¿no? Si desde hace, pues yo tengo 20 años en esto de Internet, ¿no? O sea, la mitad de mi vida, ¿no? Que además voy a cumplir los 40 dentro de unos días, ¿no? La mitad de mi vida le he dedicado a ir construyendo Internet. O sea, a mí no me pueden decir, ¿no? Que yo soy migrante. O sea, básicamente, ¿no? Yo llegué a un terreno, ¿no? Y lo ocupé. Literalmente hice una ocupa. Y a partir de ahí fue construyendo argumentaciones y comunidad, ¿no? Así como estas personas. Estas personas trabajan a distancia, ¿no? Siempre mediado por tecnología, a partir de cosas tan simples como una consola de comunicación, en general de color oscuro, ¿no? Con un prompt. Y 2 veces al año, 2 semanas al año, se reúnen para ahora sí, para trabajar de lo mismo que trabajan en línea, pero para crear un espacio de comunidad. Básicamente es un pretexto, ¿no? Su congreso es un pretexto para verse, charlar, indagarse, ¿no? Intercambiar vino y queso, ¿no? Porque tienen una serie de ritos interesantes, pero tienen elementos característicos de las comunidades de práctica: autogobierno, arreglos horizontales, producción colaborativa, tienen una práctica delimitada, ¿no? Tienen un interés común, ¿no? Tienen un objeto definido. Y esto me fue permitiendo, ¿no? Uno, aprender cómputo. O sea, yo simplemente fui afortunado, ¿no? A mitad de carrera me encontré con el primer nodo de nuestra unidad de investigación que estaba conectado a Internet, y mi misión era aventar la mochila. O sea, literalmente había una cola como de las tortillas, imagínense. Entonces yo aventaba la mochila, subía, dejaba el resto de las cosas, volvía a bajar, y 1 hora después yo me sentaba en esa silla y nos adueñábamos de la máquina, ¿no? Para hacer programas en línea, con un solo nodo de Internet en la escuela, ¿no? Y a partir de ahí hacer las implementaciones para que 3 años después, que se hizo popular, nosotros tuviéramos ya programas de enseñanza en línea. De hecho, esa es la razón por la cual en la universidad, en la UNAM en este caso, Iztacala, digamos, se creó como un nuevo desarrollo, porque cuando hubo ya Internet para todos, nosotros ya teníamos un par de programas educativos. Y los modelos fueron las comunidades de practicantes de software libre, porque yo lo que veía es cada vez que yo tenía una duda de cómo administrar un servidor, de cómo hacer una página web, de cómo programar un script, lo que hacía, iba a estos foros, a veces ni siquiera tenía que preguntar, leía, y alguien, es como Yahoo Respuestas. Alguien ya hizo esa pregunta y hay respuestas para todo, ¿no? No sé, les da risa porque les ha pasado, ¿no? Sí, o sea, no sé, ¿qué tan lejos queda el aeropuerto de la universidad, ¿no? Y alguien ya lo preguntó, pues, la inteligencia colectiva opera. Entonces, así son las comunidades, nada más que estoy hablando del 96. Es decir, les estoy hablando, digamos, de un espacio muy primario, ¿no? En donde había el mismo conocimiento, nada más que con distintas herramientas. Y esto entonces pone sobre el centro, ¿no? Esta actitud de hágalo usted mismo. Va la triste historia de por qué Alejandro terminó siendo un punk educativo. Imagínense que igual en esta temporada, ¿no? En esta temporada del 96-97, llega un querido conocido de California, le modelan, digamos, un trabajo de comunidades infantiles en Internet, y el eje de todo eso era poder registrar la interacción de los niños. Entonces usaba una ventanita emergente que te pedía un usuario y una contraseña. Yo no tenía idea de qué era la ventanita, pero le estaba viendo la pantalla. Entonces llegamos con el jefe de informática y le dijimos, queremos algo así. Entonces nos queda bien y dice, a ver, vayan con el webmaster. Ahí vamos con el maestro de la Internet, ¿no? Bueno, de la web en este caso, y nos dice, joder, está bien difícil.
No, no se puede. No, imposible. Si quieren, les doy acceso a la consola y háganlo ustedes. Entonces, pensando que nos íbamos a echar para atrás, ¿no? Diciendo, bueno, pues estos brutos, ¿no? Que van a saber de tecnología, pues dijimos que sí. Yo no tenía idea, ¿eh? Mi compañero ya tenía noción de Unix, entonces entró, vio que había, nada más hizo un LS y vio que había ahí, ¿no? Simuló que salía, y dijimos, danos el usuario y la contraseña, y regresamos al día siguiente. Entonces, ¿qué hicimos toda esa noche? Pues leer. Y a partir de ahí comenzó una espiral, ¿no? En donde ya no necesitábamos, nos alineamos el servidor, de hecho sí pasó. Tanto que al año ya estaba utilizando el propio servidor, digamos. Como era muy silvestre esto, pues tan solo prendías tu máquina, instalabas un Unix, ¿no? Y a partir de ahí te ponías a administrar, ¿no? Ni siquiera había cortafuegos que protegieran la universidad de cualquier cosa, ¿no? Era crecer en despoblado, por eso les decía que a mí no me dicen migrante, ¿no? Entonces, no, yo llegué así como, ustedes lo saben muy bien, ¿no? A cerro despoblado, ¿no? A decir, a ver, yo quiero mi terrenito de 400 metros, puse 4 estacas, ¿no? Y a partir de ahí comencé a construir. Eso es la actitud del punk, ¿no? En realidad. Es decir, lo que hace es investiga, crea y a partir de ahí propone. Y entonces, las universidades han ido reaccionando a esto. Esto lo voy a hacer rápidamente porque tenemos una excelente exposición al respecto, ¿no? Pero la primera propuesta, que es además en paralelo al nacimiento de Wikipedia y de la propuesta de Creative Commons, ojo, no lo pierdan de vista porque esto es muy importante para entender por qué explotó esto. Es decir, era el momento en donde las universidades, particularmente no las universidades, sino los universitarios, creían que tenía que haber una apertura de conocimiento. Entonces, la primera es que Wikipedia se reestructura, ¿no? Pasa a ser Nupedia a Wikipedia y se abre. La primera versión de Wikipedia era una versión mucho más clasista y universitaria, como la británica, artículos firmados por autor, pero fue un fracaso. Nosotros como investigadores, si no hay dinero de por medio, no estamos dispuestos, ¿no? A ceder nuestro artículo. Entonces dijeron, como los investigadores no querían participar, dijeron, pues abrámoslo al mundo. ¿Y qué pasó? Que crearon un objeto, ¿no? Un objeto común, un bien común, que ahora es mega exitoso, tan exitoso que su riesgo es el éxito. Por ejemplo, verán que cada año aparece un banner que dice, por favor, dona en Wikipedia. Y eso es porque cada vez que ustedes acceden cuesta. Cada vez que accede un chico de secundaria cuesta. Esos bienes digitales pues, se terminan traduciendo en centavos y dólares que pagar. Entonces, por favor, las simples que ven el sitio de Wikipedia, piensen que hay que cooperar un poco con el común, ¿no? Y ayudar a sobrevivir, ¿no? a esa gran universidad. Y de dónde estaría contento, ¿no? Yo creo que jamás imaginó que de verdad el conocimiento humano, ¿no? Estuviera compilado en un solo lugar. O sea, porque tal vez no dimensionan lo importante que ha sido Wikipedia. Simultáneamente, se crea la noción de Creative Commons, ¿no? Que lo que hace es simplemente derivar los licenciamientos del código abierto. Estas comunidades de software libre, ¿no? Tienen unas reglas legales excelentes, ¿no? Para hacer viral el código. Es decir, cuando yo uso un código libre, ¿no? No necesariamente abierto, apertura que dice que yo lo puedo ver, ¿no? Pero no necesariamente lo puedo modificar, ¿no? Eso sí te lo otorga el código libre, ¿no? O sea, hay una diferencia muy importante. Ellos crean un esquema legal, ¿no? Que respeta la noción de copyright en este caso, ¿no? En nuestro caso sería derecho de autor, que son diferentes. Y sobre eso crean una reglamentación que usa con mucho éxito Iconitos y que nos permite licenciar obras digitales culturalmente permisibles. Es decir, que nos permite rápidamente dejarle claro al usuario a qué tiene derecho. No voy a profundizar en cómo creamos cultura, ¿no? Para eso hay otra conferencia, ¿no? Pues si algún día les interesa, pues venimos a dar sobre la cultura, ¿no? Y el compartir en internet, ¿no? Pero estos licenciamientos permisivos pues, son los recurrentes para que entonces MIT y otras grandes universidades digan, pues vamos a abrir nuestros sílabos. Es decir, vamos a abrirle el plan de acción del semestre o del año, y como ellos son las grandes universidades y son los dueños de sus textos, compartir un texto completo, pues lo que se lee en estos cursos. ¿Por qué, por ejemplo, la Universidad Nacional no puede hacerlo? Porque, por ejemplo, yo uso para desarrollo Papaya. Bueno, la universidad no es dueño de Papaya, ¿no?
¿quién publica Papalia? Pues McGraw Hill en México. Y por lo tanto, por más que yo abra mis sílabos, yo no puedo abrir los contenidos, porque yo no soy dueño de los contenidos. En cambio, estas grandes universidades que producen conocimiento en sentido amplio, también son dueños de los contenidos que publican sus profesores y por tanto pueden abrirlo. Hay una diferencia muy importante y es un poco para ir abonando a esta discusión que tenemos anteriormente, ¿no? De por qué son tan dominantes estos cursos masivos, ¿no? De esas otras universidades. Para comenzar, ellos ya tienen contenidos. Nosotros tenemos que irlos creando. De ahí fuera que yo creo que es benéfico que entremos a esta carrera de creando contenidos. Luego sigue, bueno, ojo, aquí nada más se trata de la planeación y de las lecturas. No hay docente, no hay acompañantes, es simplemente yo accedo al conocimiento y yo podría, si tengo ganas, de estudiar exactamente lo mismo que un psicólogo educativo en CAR. Si tengo ganas, y si soy muy autorregulado y si me pongo metas claras, ¿no? Es decir, o sea, ya vamos poniendo los textos. Y entonces, pues es muy interesante, ¿no? Se promociona bastante, pero su efectividad es, pues, tendiendo a mala. ¿Por qué? Porque se necesita mucha autorregulación, ¿no? Y además no hay un seguimiento puntual sobre quién toma estas cosas. El siguiente hito que se nos acerca es la Academia Khan, y esta me gusta, ¿no? Porque muestra un poco al verdadero Pong, ¿no? Es decir, bueno, pues yo soy hábil para explicar temas, ¿no? Los comprendo muy bien, uso una pizarra electrónica, lo hago en mi agrado y pongo esto, ¿no? Esta es una apuesta vieja, paradójicamente es nueva, pero al mismo tiempo es vieja, porque se centra en el uso del multimedia, ¿no? Entonces lo que hace es simplemente rescate el olvido de los multimedios y los pone en el centro, ¿no? Y lo que hace es genera muy buena interacción. Sin embargo, sigue siendo escolarizado, ¿no? O sea, está hecho para apoyar a la escuela. Y esto me lleva, digamos, digamos, a una hipótesis en teoría de sistemas que se llama hipótesis de la reina roja, ¿no? Que para que un sistema evolutivo, ¿no? Para la mejora de un sistema evolutivo es necesario mantener ese ajuste, ¿no? A los sistemas a los que está coevolucionando. Esto quiere decir cambiar para estar en el mismo lugar, un dato par. Es decir, todo cambia y queda igual. ¿Qué quiere decir? Veníamos de los 80s con la explosión de los multimedia, ¿no? Digamos, sobrevive los 90s, aparece el internet, parece ser que los multimedia se desploman y viene el señor Khan a decir, no, acá están los videos, nada más que están embebidos en internet. Entonces, es diferente, pero es lo mismo. Entonces, es bien interesante porque la cantidad de innovación en realidad es el público al que está destinado. O sea, el gran aporte es que una sola persona, por eso les decía que el internet está hecha de esfuerzos muy grandes de poquitos, ¿no? Una sola persona puede crear un cambio educativo tremendo. Y eso me parece relevante y rescatable, pero no hay que perder de vista que en realidad no hay innovación educativa. Básicamente se trata de un buen portal, ¿no? De apoyo, digamos, a algunos temas, pero que desde lo tecnoeducativo no tiene gran aporte. Es una muy buena implementación, eso sí. Entonces, hay una tensión entre la microevolución y la macroevolución, ¿no? Es decir, tenemos pequeños aportes que están intentando surgir, ¿no? Y lo que tenemos es a los usos y costumbres que también llegan por el otro lado, ¿no? Entonces, tenemos una tensión constante, entonces comienzan a crearse nuevos colectivos. Este me gusta, no porque tenga un buen diseño, y tenga buenos andamios para crear cursos en línea, sino porque su génesis es mucho más comunitaria. Lo que dice es, esta es la universidad para par. Y aquí cada quien puede diseñar lo que quiera y aprender lo que quiera. Entonces una persona va, se registra, y si yo sé ajedrez, puedo crear un curso de ajedrez. Y tiene andamios, ¿no? Tiene unos bonitos andamios para crear un curso de ajedrez. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu lección 1? ¿Cuál es tu lección 2? Están bien hechos. Obvio, la calidad de los cursos pues depende mucho de las habilidades de cada uno de los docentes. Pero lo relevante de este punto es que la sociedad, esa cosa que no vive en las universidades, sino que está allá afuera, ¿no? Lo que hace es se organiza, ¿no? Y a partir de ciertos motores, ¿no? De ciertas implementaciones, particularmente software libre, porque además esto se puede descargar y usted puede poner su universidad, ¿no? Comunitaria, lo que permiten es ir accediendo, ¿no? Y ir demostrando, ¿no? Pues que el bot que vive entre nosotros, ¿no? Que alguien es novato en un área, entonces puede tomar un curso, ¿no? Que alguien es experto en otra área y que puede impartir un curso. Y luego, pues bueno, comienzan a ver los cursos masivos abiertos y en línea, ¿no? Pues en realidad son abiertos hasta que se hacen masivos, ¿no? Porque hay muchos cursos abiertos, ¿no? Y no todos logran ser masivos. Esa es en realidad la gran diferencia.
Y bueno, dicen unos, ¿no?, que se basa en esto del conectivismo. Hay un segmento que argumenta que esto es una teoría educativa, ¿no? Mi posición es que no es una teoría educativa, que en realidad es una muy buena compilación de las creencias contemporáneas respecto a la educación, ¿no? Ustedes lo pueden ir leyendo con toda puntualidad, ¿no? Me parece muy interesante. De hecho, yo recojo algunas de estas ideas, ¿no?, y las implemento, pero de ahí en fuera yo no creo, digamos, que en realidad sea una teoría educativa que vaya a terminar consolidándose, ¿no? O sea, creo que el tiempo lo va a ir superando. Les voy a comentar dos casos, ¿no? Dos casos de cómo desde mi experiencia personal lo hemos intentado hacer, ¿no? La primera fue vine, ¿no? Comenzamos a... Vine es una palabra en tarahumara que quiere decir aprender, ¿no? Y que más o menos comenzamos a diseñarla en el 99, en realidad ya con bombo y platillo comenzó a trabajar en el 2001, y aquí simplemente partimos de la primera hipótesis de trabajo que hace cualquier docente, es decir, ya tengo software, ¿no? Y entonces, pues eso va a detonar la participación. Entonces, lo que hicimos es, pusimos un sistema de bitácoras en línea que agrupaba un portal, ¿no? No les diré el software porque ni siquiera existe, pero era un nombre. Y creíamos, ¿no?, que solamente la existencia del ciclo, el dominio, inserto, digamos, en un contexto universitario iba a detonar la participación. Nada más alejado de eso, ¿no? O sea, no teníamos en claro todavía cómo teorizar sobre comunidades virtuales, ¿no? Entonces se convirtió en un exitosísimo portal de información universitaria. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una facultad con 13.000 estudiantes, ¿no?, 2.500 profesores, y tenemos biología, enfermería, odontología, optometría, psicología y biología. Entonces poníamos notas disciplinares de todas esas áreas, ¿no? Entonces poníamos que ya hay una prótesis, un ojo biónico. Entonces, ¿qué pasaba? Que al interno no generaba movimiento ni conocimiento, pero al externo sí. Entonces, por ejemplo, el ojo biónico tenía más o menos como entre 20 a 25 mensajes diarios de gente preguntando: oiga, ¿me puede decir quién comercializa el ojo biónico? Mi hijo, y ya ponía toda la historia trágica de su hijo, ¿no? Y me causaba muchos problemas porque era muy exitoso, ¿no? Era un portal de noticias de verdad exitosísimo, ¿no?, que se podía ver comercializado. Mucha gente me dijo: sácalo de la universidad y comercialízalo, ¿no? Te vas a hacer millonario, ¿no? En aquel entonces estaba el boom de las empresas digitales, ¿no? Total, lo saqué de la universidad y al final yo no tenía en claro cómo crear un objeto. La siguiente apuesta teórica fue, bueno, ir delimitando ahora sí, ¿no? Ir delimitando una comunidad para ver si podíamos hacerla explotar. Entonces se nos ocurrió, porque esto fue en coautoría, crear un congreso de educación y software libre. Estaba yo platicando con una persona famosa en el entorno de software libre, ¿no? No lo conocen, pero se llama Gunnar Wolf, ¿no? Entonces estábamos literalmente con un café y yo estaba de quejumbroso diciendo: es que cada vez que voy a los congresos de software libre, pues no hay educadores con los cuales platicar sobre la libertad del conocimiento. Y entonces él, con un brazo en la cintura, porque ya había organizado el primer Congreso Nacional de Software Libre, ¿no?, 3 años antes, entonces me dice: organízalo. ¿Qué te andas quejando? Organízalo. Otra vez, actitud punk, hágalo usted mismo. Entonces lo que hacemos, él siendo experto en tecnología, yo soy un experto en diseño y interacciones en línea, y trabajando en una universidad pública donde hay servidores por todos lados, ¿no? Nada más hay que conocer a la persona adecuada y que te dé permiso, pues se nos ocurrió convocar, y nosotros estábamos pensando más o menos en 150 personas. ¿Por qué? Porque era la cantidad de agremiados en 2 asociaciones civiles, una argentina y otra chilena. Nuestra sorpresa fue que en el primer encuentro recibimos casi 1.500 personas, ¿no? Literalmente nos explotó porque nosotros no estábamos considerando el contexto, pero no el contexto como dice Brenner, ¿no?, que es esto que nos rodea, ¿no?, sino el contexto como lo que entrelaza. Es decir, yo soy contexto, ¿no? Es decir, dentro de la psicología cultural, ¿no?, pues el contexto no es lo que me rodea, ¿no?, sino la tecnología me hace a mí. De tal manera que sin esta cosa, ¿no?, en este dispositivo yo soy un bruto, no me sé ni mi teléfono de celular. Cuando alguien me pregunta: ¿me pasa tu número de celular?, yo digo: no sé, y ellos dicen: qué grosero, no me lo quiere dar. No me lo sé, solo sé que termina en 40. Porque no he hecho el esfuerzo de aprendérmelo, porque este dispositivo, y además la internet, me permite simplemente ir descargando mi trabajo de memoria y ir organizando 600 contactos, ¿no? Es decir,
yo soy tan inteligente como mi contexto. Y mi contexto me hace a mí, ¿no? O sea, yo uso cierto tipo de prótesis, una de esas prótesis es el dispositivo, y el otro es, por ejemplo, mis lentes, ¿no? O sea, yo me los quito, pues bueno, difícilmente veo la primera línea, ¿no? O sea, es decir, básicamente, yo soy gracias a estas mediaciones, ¿no? Por eso les decía que en realidad yo estoy pensando en el contexto como aquello que se entrelaza, y la analogía es muy simple, la cuerda no está hecha de las fibras, ¿no? O sea, la cuerda es el tejido de las fibras. Cuando uno descompone, uno tiene un hilo muy débil, ¿no? Pero cuando está tejido, pues uno puede tener una cuerda de algodón lo suficientemente resistente para, por ejemplo, sostenerme a mí, ¿no? Por eso es que tenemos puentes colgantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, las fibras por separado no explican el fenómeno. Entonces, esta es la manera, pero entonces se vuelve difícil porque uno dice, bueno, ¿y cómo le hace uno para evaluar sistemas complejos? Porque, digamos, hay que una verborrea, digamos, en el entorno educativo de la complejidad, pero poquitos son los que dejan la complejidad filosófica, ¿no? Y entran a la complejidad matemática. Entonces, a ver, ¿y cómo le haces para evaluar interacciones en línea en un entorno complejo? Y entonces fue cuando me acordé, ¿no? Que a uno de mis profesores me había platicado de Newton y que se había evitado la puntada de seguir desarrollando, ¿no? Pues las nociones de Vygotsky, ¿no? Muy, si ustedes quieren, por sistema en la URSS, ¿no? Pero al final lo que hace es propone un guión, ¿no? Una metateoría que te permite evaluar sistemas. Y ustedes ven aquí, digamos, el bonito triángulo mediacional que ya no es el de Vygotsky. El de Vygotsky solamente sería la parte superior, ¿no? Si ustedes notan. En las partes inferiores hay más elementos de este guión. Y fíjense que paradójicamente los psicólogos lo usamos poco. Encontré un montón de artículos sobre teoría de actividad en la ACN, en la Asociación de los Tecnólogos. ¿Por qué lo usan? Porque permite evaluar sistemas, en este caso sistemas humanos. Entonces, imagínense que pues yo lo veo así, casi, comienzo a llorar, ¿no? Porque comenzaba a tener todo este problema de la complejidad y cómo lo evalúas, ¿no? Y comienza a decir, pues aquí tienes un guión sobre el cual te puedes ir apoyando. Y bueno, y sobre eso pues vamos construyendo en el famoso ciclo expansivo de Engelstrom, ¿no? Que es una persona que retoma a Jürgen, que lo despoja, que lo hace más, que lo toma de manera muy pragmática y lo despoja de todo de todo halo socialista, ¿no? Y lo que hace es decir, no, esto es una metodología para evaluar grupos de trabajo. Y ya, ¿no? O sea, totalmente capitalista, se dedica a evaluar grupos de trabajo, que habla de los carniceros y de cómo se organizan, ¿no? Es decir, te habla de la época industrial y de la época del conocimiento. Lo que te dice es que todo sistema humano, ¿no? Se organiza, ¿no? Tiene una división de labores, ¿no? Y que va teniendo tensiones, y que esas tensiones lo que van a hacer es tarde o temprano van a suceder dos cosas. O las tensiones son tantas que disgrega el sistema, ¿no? O bien las tensiones son muchas, pero el sistema es bueno y se reagrupa y se rehace. Como en la hipótesis de la regla roja que dice cambiar para seguir igual, donde seguir igual es seguir cohesionados. Y eso nos permite vincularlo con estas apuestas mucho más de la biología de Maturana y Varela, ¿no? Que hablan de sistemas orgánicos, ¿no? Y que hablan de cómo la cuestión de un sistema, ¿no? Es básicamente mantenerse íntegro, ¿no? Y como verán, todo eso es teoría educativa, ¿eh? No me he salido del guión, ¿no? Básicamente les he estado hablando de la psicología cultural, de la psicología de educación, y ahora sí vamos a nuestro caso, que era el de Dussol, ¿no? Esta es una foto del 2009, ¿no? Tenemos un problema de cómo representar el espacio topológico en una comunidad virtual de aprendizaje, y se me ocurrió que podemos sacar una foto de congreso. Entonces, el truco, ¿no? ¿Cuál fue lo diferente y por qué duró? De hecho, duró 9 años, ¿no? Fue una comunidad que duró lo suficiente, ¿no? Es decir, en esta ocasión sí logramos crear un objeto que creara motivación, pertinencia, permanencia, ¿no? Alto grado de participación. Y lo que hacemos es, les ayudábamos a las personas, hablando de infantes concretos, ¿no? Les ayudábamos a las personas a tener concreción sobre su actividad virtual. Por ejemplo, sacábamos esto, el encuentro duraba 2 semanas al año. Lo que hacemos es que sacamos una foto de congreso, como si ahora les pidiéramos salir a la parte de afuera y sacamos una foto. Lo que hacemos es sacamos la foto de interacciones. Esto obvio no se ve tan bien porque está proyectado, pero es una gran imagen de 20 megas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver las pecas de cada uno, ¿no? Porque cada uno de los puntos que está en el LMS, digamos, se puede observar, ¿no? Entonces era muy emocionante porque en la parte final sacábamos la foto y la gente se veía en las interacciones, ¿no? Y iba y se buscaba, ¿no? O sea, y lo interesante es que aquí simplemente se representa el uso de 2 herramientas, un LMS y un IRC. Yo no sé si ubiquen qué es un IRC, pero para quien es una cosa
prehistórica, ¿no? de la internet, pero maravillosa, porque es un chat, pero un chat muy robusto. Permite tener conversaciones en grupos muy grandes y hace cosas fantásticas como moderar. Ustedes siempre están pidiendo en Google de, por favor, levanten la mano quien quiera participar, ¿no? Entonces ponen ahí un 1, ¿no? El IRC está tan bien diseñado que dice que levanten la mano ni que nada, ¿no? Moderación, te doy a ti la voz, te doy a ti la voz. Como en este contrato social. Yo hablo, ustedes callan, ¿no? Se termina el tiempo, ¿no? Me van a poner con cara de ya termina, ¿no? Y entonces es todo lo que ustedes hablen. Acá, digamos, el IRC lo permite hacer, pero por moderación dura. Por más que quieran hablar, no van a poder hablar. Lo que hicimos fue, diseñamos una interacción que usaba el IRC. Y lo que no nos dimos cuenta es que el IRC se convertía en electros. Como se usaba para las conferencias, pero también para las charlas informales, comenzó a convertirse en la herramienta que le daba sentido de comunidad. Tanto, ustedes pueden observar, ¿no? En la parte de acá atrás, ¿no? Que hay personas que ya no entraban por la puerta por la parte de enfrente de la universidad, sino entraban por la parte trasera, entraban directamente al IRC. No veían el programa, lo que hacían, entraban al IRC y preguntaban, ¿qué hay para hoy? Entonces alguien dice, no, dentro de 15 minutos empieza la conferencia de fulano de tal. Dentro de 10 minutos está esto, ahorita estamos en videoconferencia. Y luego sucedía algo que le llamamos el back channel. Es decir, mientras se transmitía por stream una conferencia, la gente estaba escuchando y al mismo tiempo estaba comentando sobre la conferencia. Es bien interesante porque eso creó, ¿no? Entonces, una idea de muchos que consumen, ¿no? Pocos que producen, ¿no? Y luego se va distribuyendo el conocimiento entre el tipo de herramientas que teníamos disponibles. Pero no solamente nos quedamos contentos con eso, sino que además, ¿no? Comenzamos en el camino, usábamos al inicio Moodle, ¿no? Y Moodle era muy bueno porque nos permite tener una analogía áulica. Nos comenzamos a dar cuenta que la gente, había un fragmento de personas que no querían regalarnos su identidad. Y los organizadores llegamos a la cuenta que, bueno, como no querían regalarnos su identidad, nosotros estamos en posición de no pedírselas. Porque al final, pues, le dábamos, expedíamos 700 certificados y los recogían 150. Entonces nos comenzamos a cuestionar sobre la pertinencia de pedir identidad. Entonces cambiamos el esquema y añadimos esta zona que a ustedes la ven muy verde, ¿no? El último flujo verde, que era el naranja, de los accesos anónimos. Es decir, abandonamos Moodle y lo desterramos a los talleres y comenzamos a usar un portal de una cosa que se llama Drupal, pero podría haber sido cualquier otra cosa, simplemente que flexibilizaba los contenidos y los ponía abiertos. Y eso transformó las interacciones, porque comenzó a generar una onda expansiva hacia la internet. Comenzó a ser una diáspora de participación, ya no en nuestro espacio topológico, es decir, en el espacio donde estaban las herramientas de nuestro grupo de pertenencia, sino se comenzó a diseminar. Nada más que nosotros no le pusimos nombre, ¿no? Y no sabíamos que se llamaba, no sé mi nombre, porque no es un curso, pero pues, era un encuentro, ¿no? O sea, esto era un encuentro masivo. ¿Cómo lo puedo sostener? Bueno, estos son los grupos de personas registrados, ¿no? Notarán cómo en el 2006, que es el que vemos en el MIRA o derecho en su lado izquierdo, digamos, van siendo muy numerosos, pero conforme empieza a pasar tiempo y tenemos apertura, comienzan a disminuir las personas registradas, pero en cambio comienzan a aumentar las personas anónimas. Es decir, los puntos en amarillo, que son 31,000, ¿no? Son personas o autómatas, en realidad no lo sé, solo sé que tienen patrones parecidos al de un humano, ¿no? Porque eliminamos otro tanto, ¿no? Eliminamos el 90%, ¿no? De cosas que no eran humanas. Sí, en los registros, ¿no? Simplemente pusimos tamices, ¿no? Y pusimos cierto tipo de categorías para decir, esto se trata de un humano, ¿no? Comparamos interacciones humanas con estas cosas y nos quedamos con lo que se parece. No puedo asegurar que son 31,000 participantes con tal, no estoy poniendo una tramposa en esta lámina. Se parecen a 31,000 participantes, créanme, hay un tanto más, ¿no? Muy grande de cosas que sí sabemos que no eran humanos, ¿no? O sea, que eran autómatas que estaban simplemente colectando información. Pero lo que les quiero dar es la dimensión, pasamos de ser un encuentro de 1.500 personas a un encuentro de 31,000 personas. Y la única variable fue acceso al conocimiento. Es decir, conforme comenzó a crearse presión sobre, bueno, cuando comenzamos a darnos cuenta que no todos les interesaba el certificado,
pues nos miramos los unos a los otros y dijimos, bueno, ¿y cuál es la razón por solamente restringirlo a aquella persona que nos da su identidad? Además, una identidad que no sabemos si existe, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años hubo un participante que todos lo conocemos cariñosamente, ¿no? Como Moquito Verde y Pegajoso. Y Moquito Verde y Pegajoso es un profesionista de España, ¿no? El señor Bocanegra, ¿no? Que además trabaja en el Ministerio de Salud, pero que él no quería revelar su identidad por una razón muy simple. No es necesario. Lo importante en esta comunidad pues, era demostrar que se sabe, ¿no? Que se tiene habilidades, ¿no? Y él recibía gustoso porque él sí descargaba su certificado como Moquito Verde Pegajoso. Teníamos un grupo de punks, de verdad, de estos de los que ahora están saliendo en Silvia Cuarta, ¿no? Esos. Pero este se dedica, por ejemplo, Pirra Mofreta, ¿no? Es un querido compañero, que además yo no recuerdo su nombre después de 10 años, ¿no? Pero bueno, ¿qué les voy a echar la culpa? A mí me conocen como Cuca, ¿no? Ese es el nombre de batalla de la victoria. Y entonces esto nos trae a relación, ¿no? Por eso se llaman las otras universidades, es decir, este colectivo, ¿no? Genera memorias electrónicas, genera dictámenes, ¿no? Se ha dedicado a compilar la información en lo que duró esto, 9 años de trabajo, ¿no? Básicamente era un encuentro académico como los que nosotros conocemos en otros lugares, con esa seriedad, y sin embargo estaba lleno de personas que se dividían en tercios. Un tercio eran personas que reportaban estudiar o terminaron una licenciatura, luego los otros eran maestros y doctores, ¿no? Y luego los otros eran personas que tenían preparatoria o menos. Tenemos como un 5% que no tienen ni siquiera estudios de primaria terminados. ¿Por qué? Porque también la población se divide en tercios. Entonces, teníamos personas que se dedicaban a la informática, personas que se dedicaban a la educación, personas que se dedicaban a ambas cosas, que eran más pequeñitos, ¿no? Y luego, personas que simplemente eran parte de la sociedad civil y estaban viendo cómo generar programas educativos. Es decir, pues yo estoy viendo, ¿no? Que no sé cómo educar a las personas de tal empresa, ¿no? ¿Cómo le hago? Entonces, se encuentra un espacio abierto, ¿no? Un espacio abierto que les da recetas metodológicas de cómo hacer un curso en línea y entonces comienzan a registrarse. Y lo más interesante es que estas interacciones comienzan a generar patrones, ¿no? Por ejemplo, es la historia. Esta es la historia de hay dos hitos culturales en esta comunidad. La primera es la metáfora del poder, ¿no? De cómo la comunidad se va empoderando a partir del uso de las herramientas. No voy a profundizar en ella, ¿no? Lo daría para otro rato. Pero la otra es la certificación, precisamente. Lo que tenemos es una bola de hackers, ¿no? Que creen que el conocimiento debe ser libre, ¿no? Y que además uno se empodera a partir del reconocimiento de otros, ¿no? Y eso es natural. Yo tengo compañeros que, por ejemplo, tengo un compañero, a ver si ya no voy a decir el nombre, pero que apenas hace 3 años se tituló de licenciatura en informática. Y sin embargo, él hackeó, digamos, un conmutador de Telmex, ¿no? En su adolescencia. Y no estaba en la necesidad de conseguirse un título universitario porque él conseguía trabajo. Lo que pasa es que comenzó a querer trabajar en una universidad y se dio cuenta que necesitaba un título. Entonces ya comenzó a hacer su licenciatura, actualmente ya es su especialidad, y muy probablemente dentro de poco será un doctor, ¿no? Es decir, no, el camino hacia donde va será, digamos, hacia la academia, ¿no? Pero desde su lógica, como la lógica de muchos de estos participantes, no es necesario los títulos. ¿Por qué? Porque el contexto les da empleo. Tengo otro querido amigo que él se dedicó a clonar la primera generación de tarjetas de Telmex, estas que nos vendían para 50 pesos, 20 pesos, ¿no? Y bueno, pues él hacía el negocio de eso, nada más que lo que tenía de precio, ¿no? Pues daba un servicio social, ¿no? La gente le compraba, él no tenía recursos, ¿no? Son esta clase de personas las que defendían que la certificación la tiene que dar el contexto y la comunidad. Y enfrente lo que teníamos es a profesores como yo que viven en las universidades y que están sometidos a esta otra presión y decir, no, tú no puedes decir que eres bueno, ellos no pueden decir que eres bueno, dime qué institución educativa dice que son buenos. Entonces, aquí lo que hacemos es graficamos, ¿no? La institución. Si ustedes leyeron la metáfora, ¿no? De todo esto además es público, ¿eh? O sea, si yo le estoy dando contexto, ustedes pueden ver qué actores y qué lugar, ¿no? Cómo comienza a haber un conflicto entre la unidad certificadora de Moodle, ¿no? Tenemos una compañera que se entró de lleno a esto, ¿no? Y que estaba muy contenta de tener ya primer egresado, además de la comunidad de usual, ¿no? Digamos, en español en Moodle, frente pues a la burla y sorna, porque eso es lo que pasó en realidad, de algunos de nosotros diciendo, no, es que yo no pagaría $400 para ser certificado en algo que ya sé, ustedes saben que ya sé. Y comenzó ahí un punto de atención, ¿no?
que se puede rastrear, ¿no? Digamos, hacia el pasado y ahora hacia el futuro, porque esto debe ser una conversación del 2010, hubo encuentros hasta el 2012, entonces uno puede ver cómo fue migrando, digamos, hasta el punto en donde ese punto de conflicto entre la certificación quebró la comunidad, ¿no? O sea, es bien interesante porque uno puede ver cómo este es 2009 y es el parteaguas, ¿no? Pero uno puede rastrear cómo empieza a haber fricciones en 2008, en 2007, en 2006, ¿no? Porque ahí está el texto y simplemente se hace un poquito de minería, de la más simple y básica, y uno puede ir viendo, digamos, cómo va emergiendo el conflicto hasta que llega un punto en donde empieza a perder fuerza entre el sistema y se desgrega, ¿no? Esto hace que desde la teoría educativa uno tenga tensiones entre sistemas, ¿no? Y que bueno, como yo les decía, como dice Marjorie Varela, ¿no? Bueno, estos sistemas, ¿no? Cuando el sistema tiene ecuación sobrevive, pero cuando comienza a perder fuerza, ¿no? Cuando comienza a envejecer una comunidad, pues entonces se termina disgregando. Pero no está tan triste. Esto se disgregó, pero en la actualidad yo identifico 3 congresos en línea que nacen a partir de la metodología a partir del modelamiento metodológico de este encuentro en línea, ¿no? Uno de ellos es muy famoso, que se llama el CLEP, ¿no? Que además es la fusión de otro que se llama OICLIC, ¿no? Y son compañeros queridos de activismo, ¿no? O sea, nada más que ellos pusieron por delante, por ejemplo, la libertad de la información. Y los entiendo, son venezolanos, ¿no? Pero son sometidos a una serie de censuras, ¿no? Que ya vamos para allá nosotros, ¿no? Tampoco se sonríen, porque para allá vamos, ¿no? Y que bueno, entonces ponen por delante decir, lo que debe ser libre es el conocimiento. Pero por ejemplo los colombianos igual retomaron la metodología y lo han ido replementando. Lo que tienen ahora es un congreso en línea sobre educación a distancia. Y así lo que uno, es decir, yo he estado meditando sobre qué pasó en esta metacomunidad, ¿no? Y tal vez cumplió su momento, ¿no? De ir modelando cómo había tecnologías libres que nos permitían empoderar sin distinguir, digamos, si alguien tiene un título, ¿no? Nobiliario respecto a su trayectoria académica. Algo que se caracterizaba este grupo es que decía, no pedía identidad, no pedía grado, y lo único que sostenía era el discurso, que eso era lo más interesante. Por ejemplo, me acuerdo que el segundo año invitamos a un conferencista de Wikipedia, y era un chico de 14 años. Nosotros no sabíamos que era un chico de 14 años hasta que me encontré el año siguiente en un congreso presencial en Colombia, y entonces un niño, literal, va y me abraza y me saluda con mucha euforia y dice, puta, ¿cómo estás? Soy yo, Pablo. Entonces yo me quedo así con cara de Pablo, el que nos estaba dando la conferencia, porque era nuestro conferencista invitado. Es decir, este es el tipo de comunidades a las cuales yo me he estado dedicando, y un poco resumiendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el truco de esto? Es el ethos, ¿no? Es decir, ¿qué le da sentido a una comunidad? Tal vez el error, ¿no? Lo que hemos cometido los educadores, los tecnólogos que nos dedicamos a esto de la virtualidad, es no preocuparnos por generar sentido de identidad y de pertenencia. Estamos tan preocupados por generar contenidos y generar interacciones áuricas que perdimos de vista que necesitábamos un contexto. Y que ese contexto es el que permite, ¿no? Que gente, de manera voluntaria, ¿no? Además era un congreso que costaba cero. No es que costaba cero, sino que estaba hecho a partir de la donación en especie del tiempo y recursos de las universidades, particularmente las públicas, y aunque no lo crean, de algunas privadas, porque no recibíamos ni un solo centavo. Y sin embargo tenemos recursos, infraestructura para mantener las interacciones de 31,000 personas durante 2 semanas. Es decir, es un poco el ejemplo, ¿no? De cómo están estos otros colectivos ahí, ¿no? Haciendo universidad, enseñando a la gente y siendo pues los practicantes, o sea, son los artesanos, ¿no? O sea, la cosa que existía antes de las universidades, ¿no? Estos colectivos de artesanos que se dedican a cosas de lo digital. Estas personas que no necesitan de un título para generar una práctica sobre algo. Y por eso, y regreso al inicio, por eso comencé evaluando comunidades de software libre. Por ejemplo, pues yo sabía, ¿no? Espero que todavía sepan, al menos sabía programar en 7 lenguajes. Y en realidad yo nada más tomé un curso una sola vez, ¿no? De Pascal. Y lo tomé en el CCH. De ahí en fuera el resto lo aprendí a partir de necesitarlo y de buscar en la internet. Esto es lo mismo que sucede en esta comunidad, simplemente había contenidos públicos, ¿no? Y esos contenidos públicos la gente iba cayendo, ¿no? Conforme iba necesitando, y como se daba cuenta que el contenido se generaba de manera cíclica, es decir, que había ritos en la comunidad, ¿no? Que estos ritos eran cíclicos, pues se esperaba simplemente que llegara el encuentro y participaba. Y lo interesante es que además uno puede ver
así como en las teorías de participación periférica legítima, ¿no? Uno puede ver cómo comienzan desde la periferia, ¿no? Cómo les empieza a interesar y empiezan a empoderarse en pequeñas actividades hasta que terminan ayudando al grupo a organizar. Es bien interesante porque les decía que desde mi postura, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo uno puede ir generando teorización educativa en torno a la lectura. Bueno, ¿qué hay adelante? Pues generar modelos, ¿no? Este es solamente un ejemplo, de hecho ya lo he ido modificando, ¿no? Simplemente es como uno genera verdaderos campos virtuales, donde si se fijan, el triangulito mediacional, ¿no? Es uno de los elementos, o sea, el Moodle y el diseño instruccional es solamente uno de los elementos que debe integrar estos nuevos contextos. Otra noción interesante, ¿no? De la cual yo estoy lejano, pero tengo alumnos de doctorado que lo van haciendo, pues son los entornos personales de aprendizaje, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir generando contextos enriquecidos, ¿no? Como son las universidades presenciales. Ustedes recuerden, ¿no? O sea, yo sí sé con toda claridad que yo le debo mi cultura general al bachillerato, ¿no? En el bachillerato yo aprendí a ir al cine, al teatro, a seguir leyendo, ¿no? Es un poco eso, las universidades virtuales carecen de todo ese contexto enriquecido, ¿no? Y lo que tenemos que pensar como personas dedicadas a la educación es ir generando estos nuevos contextos. Creo que hasta aquí lo vamos a hacer. ¿Sí? Bien. Bueno, Alejandro, pues muy interesante tu plática. Yo creo que podríamos seguir. ¿Se escucha? No se escuchan. Yo los digo con cara de Sí, bueno, vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Sí. ¿Alguien de ustedes que quiera participar con alguna pregunta o comentario? ¿Nadie? ¿Qué ha pasado con los principales actores de esta red de 31.000 delegados allá hablando de educación y otros temas sí, además de crear estos otros dos eventos en Venezuela? ¿Qué ha pasado? Porque llegó a evolucionar, porque se transformó toda esta toda esta masa crítica de entusiastas tecnológicos. Bueno, es que me estás pidiendo algo que no he hecho, ¿no? Que es darle seguimiento a cada uno. O sea, mira, del núcleo duro, ¿no? Estamos hablando de 350 personas. ¿Cómo lo sé? Porque lo saqué para imprimir una tesis doctoral. Es decir, el agradecimiento está dedicado a 350 avatares. O sea, sí, el agradecimiento es a ellos, porque sin ellos no hubiera habido datos, ¿no? Para analizar. Entonces, así de los que más recuerdo es uno, por ejemplo, Mariel, pues es eso, es nuestro contacto en español para certificar Moodle, por ejemplo, ¿no? O sea, que pues, no es poca cosa, ¿eh? Y estamos hablando de una docente universitaria que en realidad ella consideraba que estaba en un rincón, ¿no? Y que a partir de la acción, ¿no? De la acción en esta comunidad se empodera. Por ejemplo, Darry Lugo ayuda con el CLEP, ¿no? Es decir, de hecho, renegocia con el CLEP y reestructuran esto del CLEP, ¿no? Hay gente que está en espacios de toma de decisión. O sea, en realidad, yo siempre pensé que fue simplemente un gran encuentro, ¿no? Para ir modelando usos de tecnología libre, ¿no? Lo que ha pasado es que más bien ya en interno de sus comunidades se han ido apropiando y elaborando. Conozco también casos muy casuísticos de colectivos punks, ¿no? Que por ejemplo usan Scratch en sus intervenciones. Es decir, es que es una diáspora. Es decir, cuando yo hablaba de grandes conjuntos es eso, es decir, o sea, imagínense lo que son 31.000 personas, ¿no? Y de esas poder ubicar con claridad a 350. Y de esas en realidad yo ubico a 20. Unos de ellos son, por ejemplo, personas que pertenecen al colectivo Vía Libre, ¿no? Que es una fundación muy importante en el activismo digital digamos, en Sudamérica, ¿no? Es decir, tenemos gentes importantes en España, ¿no? Que han comenzado a replicarlo, por ejemplo, para el entorno de la salud. O sea, no hay un seguimiento puntual porque fue muy casuístico, en realidad no se me ha ocurrido, pero es un bonito proyecto de investigación, en realidad, y está muy a la mano, porque es tan simple como mandarles una encuestita, ¿no? Y preguntarles, digamos, pues, cuál fue el impacto, ¿no? de este encuentro, ¿no? O sea, jugar un poco con historias de vida.
Eso sí sería muy interesante, ¿no? Es decir, que lo podemos agarrar de pretexto, de hecho, o sea, para reactivar esta cosa, ¿no? O sea, sí, poner un wiki y a partir de ahí ir contando, ¿no? Cómo es que, es más, se me ocurre que hasta podemos publicarlo como libro libre. O sea, historias de vida, digamos, de impacto de esta comunidad, ¿no? Hacia los sectores educativos. Pero es muy variable, porque te digo que hay personas que sé que comenzaron a hacer asociaciones civiles, ¿no? Dedicadas a intervenciones educativas en zonas pobres. O sea, son demasiados, vamos. Solo ubico a los que yo emocionalmente tengo presentes, ¿no? Pero no sabría decir. Mi pregunta versa sobre si existe o se ve un panorama de conciliación entre esta necesidad de legitimización de los educadores dentro de la academia y el PUNC. Bueno, es que los PUNCs educativos son profesores universitarios, eso es muy interesante, ¿no? Es decir, coloquialmente diríamos que pateamos el pesebre, ¿no? O sea, vivimos cómodamente en una universidad, ¿no? Yo recibo un salario, ¿no? Estoy contento con eso, y sin embargo digo, abajo en las instituciones, ¿no? Vamos a hacer entornos abiertos, pero abiertos en el sentido amplio, como les decía aquí, es decir, sin pedir ni siquiera datos de registro. O sea, en este día liberemos el conocimiento, pero liberemos de manera seria. O sea, vamos a tomárnoslo en serio. Quien quiere un certificado, pues que lo tenga, que nos regale su identidad y le expedimos un certificado. ¿Quién le da validez? Nosotros. Punto. Es decir, la gente sabrá si lo usa o no de manera legal. Simplemente nosotros nos erigimos como metauniversidad de la virtualidad y decimos nosotros, certificamos que ese nombre, ¿no? Que ese avatar usó esta cosa. No sabemos si es persona, si es quimera, ¿no? O sea, en realidad no lo sabemos, ¿no? Pero porque es una actitud así muy de decir, vivamos, creamos nuestras propias instituciones, creamos nuestra propia regulación. Yo no diré que van en conflicto, lo que pasa es que hay que distinguir que son contextos diferenciados. Nosotros estamos respondiendo no a la necesidad de certificar para que alguien tenga un empleo. Nosotros estamos respondiendo a la necesidad de que alguien aprenda cuando lo necesite. Y creemos que todo mundo tiene derecho a aprender. Entonces lo que hicimos fue crear un contexto, ¿no? Claro, con la ventaja que yo me dedicaba a diseñar entornos para la virtualidad, ¿no? Un contexto que creíamos iba a funcionar, ¿no? Para poner un detonador que generara actividad. Les decía, en el primer intento creé un bonito portal exitoso, es decir, me podía haber dedicado al marketing por internet, ¿no? Pero no al diseño de comunidades. En cambio, ya en el segundo ciclo, pues como ya tenía más lecturas, ya estaba mucho más reflexionado, sí pudimos lograr un objeto compartido, porque ese es en realidad el truco de esto, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Es que artificialmente tú sí puedes crear una comunidad, poner un objeto y que se comparta. Por ejemplo, otros tips, siempre hablar en plural a saber de que hay un singular, ¿no? Nosotros hacemos, ¿no? Nosotros hemos logrado, ¿no? Aunque tú sepas que son dos personas las que están moviendo eso, es lo que se creó en nosotros, por ejemplo. Entonces, yo no creo que están en contrasentido, por el contrario, particularmente son semilla en la universidad pública. Es decir, en las universidades públicas, en nuestras universidades públicas, estas cosas se ven muy bien porque hacen uso de los recursos de maneras no pensadas, ¿no? O sea, ¿quién iba a imaginar que nosotros pedimos financiamiento para un proyecto al interno de la universidad y casualmente yo me las ingenié para pedir un poquito de más memoria RAM, ¿no? Para poder mantener las 31.000 interacciones? Un poquito era un decir, ¿no? O sea, sí, durante mucho tiempo fuimos el servidor con más capacidad en nuestra dependencia, porque obvio, 2 semanas al año necesitamos mucho cómputo para poder sostener eso. Es decir, no está contrapunteado, más bien hay que ver los alcances. Nuestra población pues, no son nuestros colegas, son un montón de personas con y sin identidad que quieren aprender y que quieren discutir. Y de hecho, por ejemplo, les adelanto, el siguiente año saldremos como colectivo de nuevo, ¿no? Pero más pensándolo como si fuera un colegio, en donde ya hicimos el experimento de hacer un libro, digamos, un libro abierto, sin ser un wikilibro como tal, ¿no? O sea, un libro todavía de autor, pero les invitaremos a crear un colegio, ¿no? Un colegio donde lo importante no son los grados, sino es la argumentación. Entonces, que aunque no tenga estudios, es capaz de escribir un capítulo del libro, pues será miembro del colegio. Eso es en realidad el rito es decir,
simplemente nos estamos dirigiendo como estos nuevos colectivos, ¿no?, de estas nuevas universidades, porque lo que creemos es que todavía no somos una universidad, ¿no? Tampoco es que lo pretendamos hacer, simplemente es un juego para explicarles qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos es generar un colegio de practicantes. Entonces, lo que estamos haciendo es llevar la noción de prácticas, literalmente noción teórica, a una noción más tangible y decirles, esto es lo que nosotros consideramos que funciona en la virtualidad. Porque al mismo tiempo, y ellos lo saben, porque ahí sí hay un aviso en la parte de abajo que nos deslinda de responsabilidad, saben muy bien que se trata de un colaboratorio y que ellos pueden colaborar proponiendo los diseños de interacción y que cada año, aprovechando el encuentro, los íbamos probando. O sea, porque saben muy bien que éramos nuestros propios conejillos de indias. Entonces no está tan mal, ¿no? O sea, no está peleado, simplemente nos las arreglamos para vivir cómodamente y al mismo tiempo beneficiar al común, beneficiar a las personas que nos rodean. Y si se fijan, lo interesante es que en realidad no es una acción punk, así como decir nos juntamos y simplemente hacemos cosas, ¿no? Es una acción que se planifica, que se estudia, ¿no? Que inclusive hay varios trabajos publicados de esto, o sea, no solamente el mío, ¿no?, sino el de algunos colegas que van tomando vectores y vamos reflexionando sobre nuestra acción, que eso sí es una diferencia respecto a las comunidades de software libre. Las comunidades de software libre están en el hacer y nunca reflexionan sobre qué hicieron. Lo que nosotros hicimos fue una meta-reflexión, porque lo que hacemos es reflexionamos para nuestro encuentro y luego reflexionamos sobre lo que reflexionamos y cosificamos, ¿no? O sea, y logramos en esta gran acción. Y eso ha sido una gran ventaja para nosotros. Ahí sí creo que hubo maduración, porque les fuimos modelando a las personas, ¿no?, que no solamente se puede tener acción política, sino que también se puede tener acción académica y que las dos pueden convivir. O sea, que las dos pueden convivir. Por ejemplo, yo presumía, ¿no?, bueno, la tesis doctoral que me estaba por CONACYT, pues fue esto. Yo decía que hacía activismo digital, ¿no?, que me dedicaba al software libre y que al mismo tiempo me pagaban, ¿no? Bueno, y que además generé un trabajo de titulación, ¿no? Es decir, es un poco como ir modelando, ¿no?, cómo es que se pueden hacer cosas, ¿no?, otra vez con financiamiento aparentemente cero. Y el otro es que es una gran lección cívica, porque en este mundo tan difícil que estamos viviendo, ¿no?, de que haya personas que estén dispuestas a donar su tiempo de manera voluntaria y aparentemente sin ningún interés visible, pues da confianza en la humanidad, ¿no? O sea, te permite mantener los pies y decir, bueno, yo puedo tomar una invitación de un vuelo de avión sin conocer a las personas. Y eso es además mi vida común en los últimos 10 años, es decir, yo conozco al 10% de la gente que me invita, porque siempre que hay alguien dice, oye Alejandro, ¿por qué no vas a tal lugar? Entonces mientras tú veas un programa y veas un boleto de avión, tú dices, pues voy. Y literalmente llegas al aeropuerto y estás esperando a quién sabe quién, que te dé un letrerito, ¿no?, y dice, señor Alejandro Miranda, y algunas veces es simplemente Puca, ¿no? En otros entornos es Puca, ¿no? Entonces, Puca, ¿no? Entonces, y tú te vas con él, y es simplemente este grado de confianza, es economía del don, le llaman, ¿no? Es decir, regalar, ¿no? La ventaja es que en este regalo, aparentemente sin sentido, se obtiene ganancia. Hace medio de 2 años un compañero de la universidad me dijo, bueno, a ver cuando hay una universidad valiente que cierra todas las aulas y se limita a acreditar que es para un progresismo y va a dar títulos. Es que realmente se nos tiene que estar presionando a la universidad de dar títulos. Esto se complica cuando antes he comentado los profesores que queden las herramientas de autoridad en el aula, una de las pocas que les queda para poder en la nota. Con lo cual, los alumnos todavía tienen más claro que ellos que van porque quieran obtener un título, por lo menos en mi experiencia de mis estudiantes, quieren obtener un título, no quieren aprender, porque aprender piensan que pudieran aprender por su cuenta. Entonces quieren obtener un título y además hacer lo que necesita el profesor, porque para ese título tienen que estudiar, ¿no? Esto hace que me parezca apasionante y creo que se podría tener todo estudio entre la propuesta del trabajo, en que hay un grupo de personas que trabajan para aprender y una universidad cualquiera donde lo que tenemos en el fondo es un grupo de personas que trabajan para lograr un título y terminar de un trabajo. Yo sé que eso es una generalización donde podemos quitar a un montón de gente que va a la universidad porque quiere formarse y todo eso, ¿eh? Estoy hablando de un plan general.
y no sé, ¿tú crees que hay posibilidad de hacer este análisis, este contraste entre estas dos ofertas tan diferentes? No son formal e informal, son la oferta de gente que quiere formarse y la gente que quiere solamente el título. Y dicho este paréntesis, este fenómeno de la gente que da gratis, sin contar los que de hecho ya estamos cobrando porque estamos en un sistema público, yo tampoco lo veo tan sorprendente. Lo que sorprende es que nos sorprendamos por una razón muy sencilla. Todos nos sentaríamos a tomar un café o nosotros nos gustaría a charlar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad no existe enseñar, tú no das, siempre recibes. Cuando yo estoy hoy aquí, estoy recibiendo mucho más de lo que pueda estar dando, y siempre recibes. Por lo tanto, a mí me parece que enseñar es lo mismo que tomarte un café, es una cosa maravillosa para aprender. Lo raro es que alguien se sorprenda de que alguien haga eso sin cobrar, porque ¿por qué cobrar por algo que he recibido? Si la primera pregunta es la de si ves si puedes contrastar esos dos, el mundo de la universidad del educador y el mundo del aprendizaje sin intento o sin necesidad de más. Sí, de hecho sí lo hemos tratado, ¿no? Como grupo de investigación, o sea, no solamente yo, sino otro par de colegas. Le hemos llamado, digamos, el conflicto entre la certificación y la cultura hacker, ¿no? O sea, en esta idea les decía que en esta comunidad me gusta mucho porque representa dos puntos opuestos, ¿no? La persona que quiere aprender porque es divertido aprender, ¿no? Literalmente es así, porque es divertido, ¿no? Y bueno, y al ser divertido se tiene una serie de ganancias, ¿no? Uno está confortable, ¿no? Uno está a gusto, y si se obtiene dinero es mejor, porque además no está peleado con no tener dinero, ¿no? Les decía que tengo queridos colegas muy exitosos, ¿no? Muy empoderados y además con buenos ingresos, ¿no? Que han encontrado esta manera de capacitarse y ser validados socialmente sin tener un certificado. Claro, esto solamente es posible en países poco civilizados como el nuestro, porque el día que comience a haber las presiones como en España, ¿no? De certificar a personas de informática, ¿no? Y decir, bueno, aquel practicante que aprendió así en un colectivo, pues no lo va a poder hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí la cédula sirve para poco. En realidad, la gente saca su cédula, ¿no? y registra su título universitario frente a la SED, pero en realidad a pocos, ¿no? Excepto los que trabajan en gobierno, les piden una cédula para ejercer. ¿Por qué? Porque vivimos todavía en una comunidad más primitiva, ¿no? En donde el reconocimiento público es lo que vale. Entonces, en realidad está ahí. Claro que se puede generar dominio, ¿no? A partir del reconocimiento público. Lo que pasa es que los que trabajamos en las universidades nos obstinamos, ¿no? Por poner nuestros tamices de reconocimiento a partir de instituciones, ¿no? A estas personas. Es más, por eso surgen las entidades certificadoras, ¿no? Porque como hay personas que han adquirido habilidades fuera de las universidades, te creas, pues ya es una realidad, porque te creas estas otras universidades que a lo que se dedican es a certificar. Entonces, si tú me haces, dices que sabes pedagogía, bien simple, me haces 3 exámenes, ¿no? Te grabas así una práctica educativa, ¿no? Escribes un ensayo y generas un examen de conocimientos. Ya, y 20,000 pesos. 20,000 pesos. Pequeña cosa, ¿no? Y a partir de ahí, pues generamos un examen a una persona que dice tener dominio. Pero de eso al reconocimiento de decir, no, si Alejandro es buen docente, claro, si lo dice un par tiene más credibilidad que si lo dice la mamá. O sea, también hay que ver, digamos, quién certifica, ¿no? Y por eso es importante analizar estas comunidades, porque aquí estamos hablando que quien evaluaba eran los pares, y los pares están estratificados. Les decía que había maestros y doctores, ¿no? A un tercio, que había licenciados a un tercio, que había gente de un tercio, y luego, no solamente eso, sino eran los que escribían y los que miraban, ¿no? Por eso les decía que rehice esta ponencia a partir de lo que se fue diciendo, ¿no? Porque fui colectando fragmentos de lo que nuestros dos ponentes magistrales fueron poniendo, y entonces yo me tienen como loco simplemente diciendo esta la dije acá, esta la dije acá, ¿no? Y hice su bonito collage, ¿no? O sea, es decir, yo no creo que sea imposible. Lo que creo es que más bien responden a dos necesidades diferentes. Por ejemplo, no sé cómo se ve en otros países, pero ¿cómo uno accede aquí a un buen plomero y a un buen carpintero? A partir de la recomendación pública. Lo que hace uno es, le pregunta a alguien más, ¿no? Que supo que tuvo un trabajo de plomería y decir, ¿no me puedes recomendar al plomero que te hizo tu trabajo? Y dice, sí, se llama Juan, ¿no? Y a partir de ahí comienza a haber el reconocimiento social. De ahí venimos, de hecho. Lo que pasa es que las universidades y las entidades certificadoras se obstinan, digamos, en tenerlo. Y tienen razón en ciertos grados. Por ejemplo,
pues un especialista como que sí tendría que ser certificado. Es decir, si yo tengo mal del corazón, ¿no? Pues la verdad es que no me gustaría alguien con poca experiencia, ¿no? Sí, sí, o sea, comienza, depende también disciplinarmente, depende de qué, ¿no? Aunque, ojo, todo el mundo tiene que practicar y tener sus muertos, ¿eh? Porque, ¿qué creen? Si yo me dedicaba a la evaluación, particularmente de médicos, y cuando yo veía sus puntajes de recién ingreso, prometí no enfermarme, porque sí, son tan bajos, ¿no? Que me dice, híjole, estos aprenden pues, en el hospital, en la práctica. Y a veces pues, te recetan cosas que no son, ¿no? Y cuando ven que se les pone amarillo en vez de verde, dicen, híjole, creo que la regué. Y mi modo de recomponerme, ¿no? Es decir, el problema es no solamente que se certifica, ¿no? Sino dónde se practique, con qué riesgo. Eso es en realidad, si estas comunidades de practicantes tienen entornos en donde se corra el menor de los riesgos, es ahí donde sí pueden comenzar a ceder, donde pueden comenzar a perder fuerza. Por eso siempre cito cosas inocuas como los programadores, ¿no? O sea, pues, bueno, depende del grado, ¿no? Pero tú dices, pues un script casi siempre no le hace daño a nadie. A veces sí, pero hay veces. Pero vamos, ¿no? En cambio, digamos, un médico, pues bueno, un psicólogo, ¿no? Particularmente de total, un psicólogo educativo, pues hace daño a largo plazo, ¿no? Entonces son como las enfermedades crónicas, tú te das cuenta 20 años después, ¿no? Eso no importa. Pero uno que se dedica a la salud, ¿no? Y a la intervención en crisis, entonces, pues ahí los resultados se ven inmediatos, ¿no? Y había otra noción que era el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué nos puede enseñar estas comunidades? ¿Qué es lo que sostiene el aprendizaje a lo largo de la vida? Desde hace algunos años están dando lata, ¿no? Los profesores, los teóricos maestros, ¿no? Diciendo que tenemos que enseñar a las personas a aprender a lo largo de la vida. Entonces, bueno, ¿qué es lo que genera, qué es lo que mantiene a esas comunidades? La motivación, el ethos, es decir, y eso es básico, o sea, es decir, el problema educativo, desde mi óptica, ¿no? Se reduce a lo no educativo, sino a lo medioambiental, o sea, a cómo están generadas las interacciones, ¿no? Las creencias sobre esas interacciones, y eso explica un poco por qué hay retención, ¿no? Porque, por ejemplo, un alumno que permanece en línea es un alumno que posiblemente va a aprender, posiblemente, no está garantizado, pero posiblemente lo va a hacer, pero si no está, sabemos que no va a aprender con nosotros, que va a aprender en otro lugar, pero ya no con nosotros. Es en realidad como el problema, es decir, lo que me he dado cuenta es que los problemas de la educación en línea son todavía más básicos, que es cómo retener matrícula, cómo generar identidad. Ya si saben de su licenciatura, pues es ganancia, literal. O sea, son tan básicos los problemas que tenemos en la virtualidad, ¿no? Que lo que hice yo fue, en vez de estar corriendo para estar en el mismo lugar, fue detenerme, ¿no? Y ver el paisaje y decir, a ver, cuáles son las variables que están explicando que estas comunidades virtuales de practicantes estén funcionando, ¿no? Y que estas comunidades formales no lo estén haciendo. Ojo, y eso no quiere decir, como le había dicho, que sea informal, que es no formal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una serie de reglamentaciones que se parecen a lo formal, pero que al final no tienen esa formalidad, ¿no? No podemos ir con COPAE y esas cosas, ¿no? O sea, criticar y decir que sí podemos dar títulos de tecnólogos educativos, ¿no? Pero eso no nos quita que podamos certificar sus habilidades y que ese colectivo en particular dice que esa persona es buena para esas habilidades. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, yo sí. Bueno, la verdad creo que estamos en un tema bastante interesante. A mí me interesa pensar quizá cuáles son las vías que tenemos las instituciones, sobre todo estamos hablando de universidades. Al momento de hablar de instituciones hablamos del aprendizaje formal. Todo ese aprendizaje formal pues deriva de la cuestión de la política pública, que generalmente dice, bueno, queremos que nuestros estudiantes ahora sean constructivistas y metemos el constructivismo en el aula. Ahora queremos que sean colaborativos y queremos meter la cuestión colaborativa en el aula. No, pues es que ahora se hace con grandes colectivos y otra vez queremos meter los colectivos en el aula. El aula de alguna manera es nuestro parámetro para medir qué tanto es el presupuesto que se nos da, etcétera, etcétera, etcétera. Se vienen las políticas y tenemos un efecto Midas. Todo lo que empezamos a tocar, el constructivismo, en el momento de que entra en el aula ya todos son constructivistas
y lo que hacemos es convertirlo en oro porque ya es una certificación, pero le quitamos la línea. O sea, aquí estamos hablando ya de la alternativa en cuanto a que tenemos un ethos. Acá también siempre hemos querido manejar la identificación de los estudiantes con la universidad, conocemos con sus carreras, pero todo eso es forzado, todo es forzado. Al momento de que queremos institucionalizar, parece como que no encontramos la manera de que las cosas sigan con vida. Entonces, aquí yo creo que también se comete otro error dentro de las mismas instituciones, en el sentido de que no estamos, vamos a decir, migrando a esta cuestión de la gestión del conocimiento, de la analítica, de qué es lo que está pasando para que la universidad se conozca incluso a sí misma, qué es lo que cuando implementamos programas en línea, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hemos aprendido sobre eso. Creo que hace falta mucho esta visión de esta gestión del conocimiento. Nosotros como instituciones creo que existimos porque era necesario alguien que certificara, como lo has mencionado, ¿no? No solo que certificara, sino también que validara el conocimiento. El conocimiento es válido porque viene en una universidad, si lo aprendiste en la calle y lo dices, bueno, quién sabe si de verdad sea cierto, porque no tiene ni ese respaldo científico, ni esa metodología, ni la formalidad. Pero sin embargo estamos viendo que toda esta estructura mete en crisis a las instituciones educativas. Entonces, ahora, ¿cómo pudiéramos mezclar? Porque mencionas que no está peleado. Pues quizás no esté peleado, pero no veo yo la manera en la que, de alguna manera, las instituciones podamos agarrar estas tendencias y poder, de alguna manera, evolucionar. Porque si no evolucionamos, pues con esta tendencia creo que no se puede hacer la probabilidad que tengamos de la extinción, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tendríamos que evolucionar? ¿Cómo pudiéramos involucrar precisamente toda esta filosofía, forma de trabajar en los colectivos tan abierta, sin que al momento de cerrarla no la ahoguemos? Repito que yo creo que no están peleadas por una razón. Hablas de la gestión del conocimiento. En realidad lo que se necesita es un poco de disposición por parte de los que dirigen las instituciones para adoptar nuevas formas de producción de conocimiento. Por ejemplo, el éxito de este encuentro en línea fue cristalizar toda actividad. ¿A qué me refiero? Es decir, la actividad humana pues, hace cosas y se evaporan las cosas, ¿no? Esta conferencia, excepto porque está siendo videograbada, se iba a evaporar. Ustedes iban a recordar unos fragmentos, se los iban a copiar, los iban a elaborar y después los iban a comentar, ¿no? Y esa iba a ser la ganancia. En cuanto levantamos video, cristalizamos esa apuesta, ¿no? Y tenemos un objeto que puede ser retomado después, que nos permite, digamos, mantener esta charla, aunque no seamos nosotros los que estemos sosteniendo la charla. Entonces, la primera apuesta de este arreglo metodológico fue cristalizar todo. Es decir, nosotros, si había una charla por videoconferencia, se grababa. Se emitía al internet, así como si fuera mensaje al espacio de los alumnos marcianos, ¿no? Y literalmente además se grababa. Y se metía en automático, ¿no? O al final a través de un par de becarios en el historial del encuentro. Si ustedes van a las memorias electrónicas del encuentro, hay textos en extenso, resúmenes, ¿no? Los sílabos de los talleres, los materiales de los talleres, las videograbaciones de las videoconferencias, de las charlas formales, de las charlas informales y todo lo que se escribió en foros y en el IRC formal e informal. Es decir, todo se graba y todo se convierte en un documento sujeto de análisis. Y eso implica entonces ponerse flexible sobre la validez de la información. Porque regresamos al principio de la ciencia. ¿Qué le da la validez al conocimiento científico? Los pares. O sea, yo veía que aquí hay una discusión que me parece sin sentido, ¿no? Sobre quién le da validez al conocimiento. Pues nosotros, los que nos decimos expertos en un área, ¿no? Que lea al colega y tú dices, no, Alejandro, modifique la calle, ponle acá. Somos nosotros que le damos validez al conocimiento científico. Las universidades lo único que hacen es tomar ese conocimiento y lo publican. Acá, este es el propósito. Es decir, lo que nosotros fue agarrar un colectivo y ponerle una metodología de producción de conocimiento sobre su acción.
Eso es lo interesante, ¿verdad? Es decir, simplemente decimos, platiquemos sobre lo que nosotros conocemos y sabemos. Invitamos a expertos de ese tema. Ojo, la expertez acá no era una expertez necesariamente académica, pero había activismo social, por ejemplo. Si estamos hablando no sé, de intervenciones liberadoras en Argentina, pues invitábamos a un par de personas que trabajaban con grupos campesinos. Entonces ellos nos platicaban de esta opción y uno simplemente lo va traduciendo fragmentos. Y dice, pues sí se parece, no, acá lo hacen distintos. Es decir, la validez se le da al grupo tal y como lo hace la ciencia, nada más que sin esas ínfulas. Es decir, lo que hicimos fue despojarlo de las ínfulas académicas, es decir, produzcamos conocimiento y validémoslo a partir de los pares. Lo que pasa es que hay pares más pares que otros, como sucede en la ciencia. O sea, hay quienes empiezan y hay quienes terminan, ¿no? Que están consolidados, pero al final ese conjunto es quien le da validez. ¿Cómo lo hicimos? Negociando, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, durante 7 años este encuentro en línea era reportado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y aparecía en el texto completo, o sea, y era de hecho su congreso estrella. Sí, porque era un instituto de 100 investigadores y tenía un encuentro de 1900 y luego cuando llegamos a la parte última, 30.000, aquellos estaban en una red y además con memorias electrónicas, ¿no? O sea, en realidad lo que hicimos fue simplemente encontrar personas desde la institución que entendían que son otros tiempos y que hay que flexibilizar la manera en que se produce conocimiento. ¿Por qué? Porque una entrevista de un reportero sí es válida y una conversación entre dos expertos en un IRC no lo es, si tiene la misma estructura narrativa. Es decir, o sea, básicamente es que nos encontramos sobre pretextos y sin razones, ¿no? Negándose a las nuevas maneras de producir conocimiento. La segunda es que luego invitamos a un seminario para producir un libro de texto, ¿no? Un libro sobre cómo se construye conocimiento. Y terminamos haciendo una cosa parecida a un Wikilibro, ¿no? Sigue siendo autor, ¿no? Pero de diálogo, y lo terminó publicando también Económicas. Ya va a la 3ª edición, o sea, son tirajes pequeños, ¿no? Pero el punto es que desde estos colectivos muy famosos, ¿no? Pues se puede ir validando el conocimiento. O sea, el punto es simplemente es cómo hacemos la validación por pares. Y cuando alguien me pregunta, no, pero es que como esas personas que, pero es un campesino que ni siquiera fue a la escuela, pues bueno, pues ese campesino, ¿no? Ya publicó un libro por Económicas. Entonces, lo ves al colega, ¿no? Que con dificultad está buscando cómo le publiquen en la revista indexada de, no sé, de Loja, ¿no? Y tú dices, híjoles, es que, ¿qué crees? Ese que no estudió, ¿no? Ese ya generó, digamos, una argumentación que lo empoderó y lo puso en un estado que tú no tienes. Es decir, en realidad el conflicto va por ahí. Hay que encontrar unas maneras, ¿no? Donde los pares generemos validez de contenido. Que es como funcionan las revistas científicas, ¿no? Así es el esquema, ¿no? En realidad el negocio es del editorial, pero quien hacemos el trabajo somos los investigadores que vivimos por ahí y dicen, oiga, usted es experto en interacción en línea. No, sí.